¿Alguna vez has orado y sentiste que tus palabras chocaban contra el techo y caían al suelo sin ir a ningún lado? ¿Alguna vez te has arrodillado con el corazón roto, con lágrimas en los ojos, con todo lo que tienes entregado a Dios, y lo único que escuchaste fue silencio? No una respuesta, no una señal, no un susurro, solo silencio. Si alguna vez has estado ahí, en ese lugar donde la fe duele porque Dios parece que no está, entonces este vídeo fue hecho para ti. Porque hoy vamos a hablar de algo que casi nadie en la iglesia se atreve a decir en voz alta, que hay momentos en los que Dios calla. Y que esos momentos son, quizás, los más importantes de toda tu vida espiritual. En los próximos 30 y tantos minutos, voy a contarte la historia de una mujer llamada Elena. Una mujer común. Una mujer de fe. Una mujer que un día se encontró en el lugar más oscuro de su vida, convencida de que Dios la había abandonado. Y lo que descubrió en ese silencio, cambió todo. No solo su historia, sino la manera en que ella entendía a Dios para siempre. Pero esto no es solo la historia de Elena. Porque si eres honesto contigo mismo, probablemente esta es también tu historia. O la de alguien que amas. O la de alguien que conoces y que en este momento está al borde del precipicio, a punto de soltar la fe porque Dios no ha respondido. Al final de este vídeo, vas a entender por qué el silencio de Dios no es abandono. Porque hay una diferencia enorme entre estar ausente y estar trabajando en lo que no podemos ver. Y porque la prueba del silencio es, según la misma escritura, la más difícil, pero también la más transformadora. Quédate hasta el final. Lo que viene en los últimos minutos de este vídeo podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Comencemos. Parte 1. El día que el mundo se quebró. Elena tenía 42 años cuando su mundo se quebró en dos. No fue de golpe. No fue una explosión. Fue más como ver una grieta aparecer en el techo de tu casa, pequeña al principio, casi invisible, y luego un día despertar y descubrir que el techo entero se ha caído sobre ti mientras dormías. Todo comenzó un martes por la mañana. Su esposo, Marcos, llegó a casa más temprano de lo normal. Ella estaba en la cocina preparando el desayuno para sus dos hijos, una niña de 9 años llamada Sofía y un niño de 12 llamado Tomás. Era una mañana ordinaria. El tipo de mañana que das por sentada porque crees que siempre habrá otra igual. Marcos entró, cerró la puerta detrás de él con demasiada suavidad, y cuando Elena lo vio a los ojos, supo. No sabía el que todavía, pero supo que algo se había roto. Nos fueron, dijo él, con una voz que sonaba como tierra seca. La empresa cerró. Me llamaron esta mañana para avisarme que no regresara. Elena recuerda haber pensado, en ese primer momento, que no era tan grave. Que Marcos encontraría otro trabajo. Que eran una familia fuerte. Que tenían fe. Y tenían fe. Eso era lo que hacía todo más difícil. Elena llevaba más de 20 años sirviendo en su iglesia. Lideraba el grupo de mujeres, dirigía el coro, visitaba a los enfermos. No era una creyente de domingo. Era el tipo de persona que, si había una crisis en la iglesia a las 2 de la mañana, estaría ahí con su Biblia y su café. Y entonces oró. Como siempre lo hacía. Con confianza. Con seguridad. Con esa fe que había acumulado durante 2 décadas de caminar con Dios. Señor, tú provees. Tú nunca nos has fallado. Sé que esto tiene un propósito. Pero el trabajo no llegó. Pasaron 3 semanas. Luego 2 meses. Luego 4. Marcos enviaba solicitudes todos los días. Hacía llamadas. Iba a entrevistas. Y una a una, las puertas se cerraban. No con violencia. Simplemente se cerraban. Y Elena seguía orando. ¿Puedes imaginarte estar en ese lugar? No en la crisis inicial, que todavía tiene energía y urgencia. Sino en el 4.º mes de silencio. En el 6.º mes. En el momento en que la fe empieza a sentirse como una palabra vacía porque tú has hecho todo lo que se supone que debes hacer, y Dios sigue sin responder. Eso es exactamente donde Elena estaba. Y lo peor aún no había llegado. Porque justo cuando pensó que lo más difícil ya había pasado, recibió una llamada que haría que todo lo anterior pareciera pequeño. Parte 2. Cuando la oscuridad se duplica. Era un viernes por la noche cuando sonó el teléfono. Era la hermana de Elena, llamando desde el hospital. Su madre, una mujer de 70 años llena de vida y de risa, había sufrido un derrame cerebral. Elena llegó al hospital en 20 minutos. Encontró a su madre en cama, con la mitad del cuerpo sin movimiento, mirando al techo con los ojos abiertos pero sin reconocer nada.
El médico habló con palabras que Elena escuchaba pero que no podían ser reales. Daño severo, recuperación incierta, posibles problemas permanentes. Se sentó en la silla al lado de la cama de su madre, tomó su mano y por primera vez en 20 años de fe no supo qué decirle a Dios. No es que no quisiera orar. Es que abrió la boca y no salió nada. Las palabras que normalmente fluían tan fácilmente se habían ido. Como si hubieran empacado sus cosas en silencio y se hubieran marchado sin avisarle. ¿Conoces ese silencio? No el silencio de Dios, sino el tuyo propio. El momento en que te quedas sin palabras para orar porque ya no sabes qué pedir ni cómo pedirlo. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó en la silla del hospital, viendo a su madre respirar, y sintió algo que nunca había sentido en toda su vida cristiana, una soledad total. No la soledad de no tener personas alrededor, sino la soledad de sentir que el cielo estaba vacío. Y entonces llegó el pensamiento que la asustó. ¿Y si todo esto no tiene sentido? No lo dijo en voz alta. Ni siquiera en su mente lo formuló como una pregunta real. Fue más como una sombra. Un pensamiento que pasó tan rápido que casi podría negar haberlo tenido. Pero estuvo ahí. Y Elena se avergonzó de sí misma. Porque ella era la líder de las mujeres. Ella era la que les decía a las demás que la fe no es un sentimiento sino una decisión. Ella era la que citaba Romanos 8 y 28 en los funerales y en las crisis y en los momentos difíciles. ¿Cómo podía ella, de todas las personas, dudar ahora? Lo que Elena no sabía todavía es que ese pensamiento, esa sombra, ese momento de duda honesta, no era la ausencia de fe. Era el comienzo de una fe mucho más profunda. Pero eso vendría después. Porque antes, las cosas empeorarían aún más. Y lo que pasaría a continuación en su iglesia, el lugar donde Elena había encontrado refugio durante 20 años, sería la herida que casi no cicatriza. Parte 3. La herida más inesperada. Dicen que la iglesia es la familia de Dios en la tierra. Y Elena lo creía. Lo había predicado. Lo había vivido. Pero hay algo que nadie te prepara para enfrentar, lo que pasa cuando la familia de Dios te falla en tu peor momento. Fue un domingo. Marcos finalmente había conseguido una pequeña entrevista y Elena había decidido ir sola a la iglesia, dejar a los niños con su cuñada y simplemente sentarse en la presencia de Dios aunque fuera sin palabras. Necesitaba estar ahí. Necesitaba sentir algo. Llegó un poco tarde y se sentó en la parte de atrás. El pastor predicó sobre prosperidad y bendición, sobre cómo Dios recompensa la fidelidad, sobre cómo si estás pasando por algo difícil quizás es momento de revisar tu fe. Elena escuchó esas palabras y sintió algo frío moverse por su pecho. ¿Su fe? ¿Revisar su fe? Llevaba más de 6 meses orando sin parar, sirviendo, confiando, esperando. ¿Y ahora el mensaje era que quizás el problema era ella? Después del servicio, mientras la gente conversaba y tomaba café en el patio, una mujer se acercó a Elena. Era alguien conocida, una amiga de años, con una sonrisa amable y las mejores intenciones del mundo. Elena, te veo muy cargada últimamente, dijo. ¿Has pensado que quizás Dios está esperando algo de tu parte? ¿Que quizás hay algo que no has soltado? Elena sonrió. Dijo que lo pensaría. Se despidió con un abrazo. Y caminó hasta su carro. Y ahí, sentada sola en el asiento del conductor, en el estacionamiento de su propia iglesia, lloró de una manera que nunca había llorado en su vida. No por el desempleo. No por su madre. Sino por la soledad de sentir que incluso ahí, en la casa de Dios, nadie entendía por lo que estaba pasando. Que la respuesta automática a su dolor era, tú tienes la culpa. Revísate. Y entonces sacó su teléfono casi sin pensarlo y buscó algo. Una frase que había leído años atrás y que en ese momento volvió a su mente como un destello. Llegó a Salmos 13. Y leyó. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma y tristeza en mi corazón cada día? Y Elena lloró más fuerte. Pero ahora era diferente. Porque se dio cuenta de algo que nadie le había enseñado directamente, algo que cambiaría todo. David, el hombre que Dios mismo llamó conforme a su corazón, el guerrero, el rey ungido, también había estado en ese lugar. También había sentido ese silencio. También había gritado hacia el cielo y recibido como respuesta el sonido del viento. Y no fue pecado. No fue falta de fe. Fue la oración más honesta que existe. Pero lo que pasó la semana siguiente, un giro completamente inesperado que nadie en la historia de Elena anticipaba, haría que todo empezara a moverse.
aunque no de la manera que ella esperaba. Parte 4. El giro que nadie vio venir. La semana siguiente, Elena tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Dejó de orar por respuestas. No dejó de orar, pero cambió lo que pedía. En lugar de decirle a Dios, necesito que respondas esta semana. Necesito que Marcos encuentre trabajo. Necesito que mi madre se recupere, empezó a orar algo mucho más simple. Dios, no entiendo nada. Y ya no voy a fingir que entiendo. Solo no me sueltes. Eso era todo. 6 palabras. Solo no me sueltes. ¿Sabes qué tiene de poderosa esa oración? Que no negocia con Dios. No le da a Dios una lista de condiciones para seguir creyendo. Es la oración de alguien que ya no puede fingir fortaleza, pero que tampoco está listo para soltar la mano. Es la oración de alguien en el límite exacto entre la fe y la duda, eligiendo, aunque sea por muy poco, quedarse del lado de la fe. Y en ese lugar, algo comenzó a cambiar. No en las circunstancias. Al menos no todavía. Sino en Elena. Empezó a notar cosas pequeñas. Detalles que antes pasaba por alto. Una vecina que le dejó comida en la puerta sin decir nada. Un cheque inesperado de una deuda vieja que pensaron que nunca cobrarían. Un médico nuevo en el hospital que habló con esperanza sobre la recuperación de su madre cuando todos los otros habían sido cautelosos. No eran milagros espectaculares. Eran susurros. Y aquí viene algo que quiero que pienses con mucho cuidado. Es posible que en los momentos en que Dios parece más callado, en realidad esté hablando en el idioma más difícil de aprender. No en el idioma de los truenos y las respuestas inmediatas, sino en el idioma de los detalles pequeños, de los ángeles disfrazados de vecinos, de la paz que no tiene explicación en medio del caos. Elena empezó a aprender ese idioma, pero no sin costo. Porque justo cuando pensó que las cosas comenzaban a mejorar, Marcos llegó una noche con una noticia que lo cambiaría todo. Y esta vez, la noticia no era mala. Pero tampoco era lo que Elena había pedido. Era algo completamente diferente. Algo que los llevaría a una encrucijada que pondría a prueba todo lo que habían aprendido hasta ahora. Parte 5. La puerta que nadie elegiría. Marcos entró con una expresión que Elena no sabía cómo leer. Recibí una oferta, dijo. Elena se incorporó. Su corazón latió más rápido. ¿Cuál? El ministerio en Puebla. El que aplicamos hace 2 años y nos dijeron que no había dinero. Acaban de llamarme. Tienen financiamiento. Quieren que empecemos en 2 meses. Silencio en la habitación. Elena lo miró. Porque Puebla significaba dejar la Ciudad de México. Significaba dejar la iglesia donde habían servido 20 años. Significaba alejarse de su madre que todavía estaba en recuperación. Significaba sacar a los niños de su escuela, de sus amigos, de todo lo conocido. Significaba ir exactamente al lugar opuesto del que Elena habría pedido. Dios no puede estar hablando en serio, dijo ella en voz baja. Y Marcos respondió algo que Elena me dijo después que fue lo más sabio que su esposo había dicho en su vida. ¿O es que por fin está hablando en un idioma que no esperábamos? Esa noche, Elena no durmió. De nuevo. Pero esta vez no era la oscuridad del hospital. Era el peso de una decisión que nadie puede tomar por ti. El peso de decirle a Dios, confío en ti aunque no entiendo. Que es, por cierto, la forma más honesta de describir la fe que existe. No es la fe de cuando todo va bien. No es la fe de cuando Dios responde exactamente como pediste. Es la fe de cuando Dios dice ve por allá, y allá es el último lugar donde querías ir. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron. Y lo que encontraron en Puebla, lo que pasó con la madre de Elena, con los hijos, con el matrimonio, con la fe de Elena en los 2 años siguientes, eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Porque la historia tiene un segundo capítulo que es aún más poderoso que el primero. Lección 1. El Salmo 13 no es una falla, es una oración. Antes de contarte el final, necesito pausar aquí. Porque lo que Elena vivió no es solo una historia bonita. Es un mapa. Y quiero que lo leas junto conmigo. ¿Recuerdas ese momento en el estacionamiento cuando Elena leyó el Salmo 13? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? La primera vez que la mayoría de las personas leen ese salmo, sienten incomodidad. Porque suena a queja. Suena a alguien que está dudando, que está al borde de perder la fe. Y hay una idea muy popular que dice que eso está mal. Que la fe verdadera nunca duda. Que si estás cuestionando a Dios, algo en tu espíritu no está bien. Pero eso no es lo que dice la Biblia.
David escribió ese salmo. Y Dios lo incluyó en las Escrituras. Lo guardó. Lo preservó. Lo puso ahí para que 2000 años después, tú y yo pudiéramos leerlo y reconocernos en él. ¿Por qué haría eso Dios si la duda honesta fuera pecado? Porque no lo es. La duda honesta que corre hacia Dios no es ausencia de fe. Es una de sus formas más valientes. Hay una diferencia entre el que dice no creo en Dios y el que grita ¿dónde estás, Dios? El primero se aleja. El segundo está buscando. El segundo está, aunque en la oscuridad, todavía mirando hacia arriba. Elena aprendió eso en ese estacionamiento. Y tú también puedes aprenderlo hoy. Si estás en ese lugar de silencio, si llevas semanas o meses orando sin respuesta, no tienes que fingir que todo está bien. ¿Puedes gritar tú hasta cuándo? Y ese grito honesto hacia el cielo ya es oración. Ya es fe. Lección 2. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Aquí hay algo que quiero que consideres y que podría cambiar completamente cómo ves tu situación actual. Cuando un padre deja de hablar en medio de una conversación con su hijo, ¿significa que el padre se fue? ¿Que ya no le importa? No. A veces el padre calla porque está pensando. Porque está evaluando. Porque hay cosas que necesita hacer antes de responder. Porque la respuesta que dará requiere tiempo de preparación. Dios no es reactivo. Dios no es un servicio de atención al cliente que responde en el orden en que llegaron las llamadas. Dios trabaja en una dimensión de tiempo y propósito que nosotros, desde donde estamos, simplemente no podemos ver. Isaías 55:8 dice algo que parece sencillo pero que es, en realidad, una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Detente un momento ahí. No pases por encima de esas palabras demasiado rápido. Lo que Dios está diciendo no es, soy misterioso, acéptalo y ya. Lo que está diciendo es, hay una diferencia tan grande entre tu manera de pensar y la mía, como la distancia entre la tierra y el cielo. Y eso no es una amenaza. Es una promesa. Porque si los pensamientos de Dios fueran iguales a los tuyos, Dios no podría hacer nada que tú no pudieras hacer. Su valor estaría limitado a lo que ya puedes imaginar. A lo que ya puedes planear. A lo que ya puedes resolver por ti mismo. Pero sus caminos son más altos. Sus pensamientos son más profundos. Y eso significa que cuando no entiendes lo que está haciendo, no es señal de que no está haciendo nada. Es señal de que está haciendo algo que está más allá de lo que puedes ver en este momento. Elena quería que Dios le devolviera su vida anterior. Un buen trabajo en la ciudad. Su madre sana. Su iglesia conocida. Su comodidad. Dios tenía algo diferente en mente. Y lo diferente era mejor. Pero solo podría demostrarlo llevándola primero a través del silencio. Lección 3. Las pruebas no son castigo, son formación. Hay una pregunta que casi todos hacemos en el momento del sufrimiento, aunque no siempre en voz alta. ¿Qué hice mal? Es casi un reflejo. La primera explicación que el corazón busca cuando algo duele es, esto es consecuencia de algo. Yo causé esto. Tengo que encontrar el error, corregirlo, y entonces Dios me restaurará. Y a veces eso es verdad. A veces hay consecuencias de decisiones malas. Pero a veces no. A veces el silencio de Dios no tiene nada que ver con lo que hiciste mal. Tiene que ver con lo que Él está haciendo bien. Piensa en el oro. El oro no se vuelve puro por estar en un lugar cómodo y tranquilo. Se vuelve puro a través del fuego. El calor elimina las impurezas. La presión revela la calidad del metal. Y Dios, que es el más cuidadoso de los orfebres, sabe exactamente cuánto fuego necesitas, por cuánto tiempo y a qué temperatura. Ni un grado más de lo necesario. Ni un segundo más del que tu alma puede soportar. Lo que Elena descubrió en Puebla fue que la prueba del silencio no era una señal de que Dios no la amaba. Era evidencia de que Dios la amaba demasiado para dejarla igual que como estaba. Ella había servido durante 20 años. Pero había servido desde un lugar de fortaleza propia. Desde la seguridad de lo conocido. Desde la comodidad de saber que era buena en lo que hacía. Y Dios quería algo más para ella. Quería que sirviera desde la dependencia total. Desde el lugar donde no tienes apoyo propio y tienes que confiar completamente en el de Dios. ¿Puede ser que eso sea también lo que Dios quiere para ti? Los marineros y los campesinos de siglos pasados sabían algo que los que vivimos en ciudades con luz eléctrica hemos olvidado. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. No al principio de la noche. No a la medianoche.
sino en esa última hora, cuando la oscuridad parece más densa, más pesada, más definitiva que nunca. Y luego llega la luz. Elena estaba en esa hora cuando decidieron ir a Puebla. Cuando dejó su iglesia llorando. Cuando se despidió de su madre en el hospital con un abrazo que le pareció un adiós. Estaba en el momento más oscuro. Y entonces llegó el alba. ¿Estás listo para escuchar lo que pasó después? El segundo capítulo de Elena. Llegaron a Puebla en febrero. Con 2 maletas, 2 niños asustados y una fe que se sentía como una vela a punto de apagarse. El ministerio era pequeño. Una comunidad rural con pocas familias, muchas necesidades y una iglesia tan humilde que el viento entraba por las ventanas en invierno. Elena, que había liderado un coro de 70 personas, ahora dirigía los domingos el canto de 15 adultos y varios niños. Marcos, que había soñado con una posición importante, coordinaba programas con un dinero que a veces no alcanzaba para comprar los materiales. Y fueron los 2 años más plenos de sus vidas. No porque fuera fácil, sino porque por primera vez en mucho tiempo, estaban exactamente donde debían estar. Y lo sabían. No porque Dios se los dijera con palabras, sino porque había una paz que Elena describió así. Era como cuando finalmente llegas a casa después de un viaje muy largo y te sientas en tu silla favorita. No tienes que explicar por qué estás cómodo. Simplemente lo estás. Su madre, por otro lado, continuó su recuperación lentamente. Pero en esos meses, algo inesperado sucedió. La distancia obligó a Elena a soltar el control que tenía sobre la situación de su madre. A confiar en que Dios la cuidaría cuando ella no estaba ahí para hacerlo. Y un médico que nadie esperaba, en un hospital público donde su madre fue trasladada casi por accidente, encontró una condición que los otros habían pasado por alto y que, al tratarse, aceleró la recuperación de una manera que los propios médicos llamaron notable. Elena dijo algo cuando contó esta parte. Si yo hubiera estado ahí, si no nos hubiéramos ido a Puebla, yo habría estado en ese hospital todos los días controlando todo. Y quizás nunca habría llegado a ese médico. Dios necesitaba que yo me apartara para que Él pudiera actuar. ¿Cuántas veces hemos puesto sin querer un obstáculo en la mano de Dios porque estábamos demasiado ocupados tratando de resolverlo nosotros? Y Tomás, el hijo mayor que tenía 12 años cuando empezó todo esto, el niño que había llorado cuando supo que dejaría a sus amigos en la ciudad, hizo en Puebla su mejor amigo de toda su infancia. Un niño de su misma edad cuya familia llegaría a ser como una segunda familia para los suyos. Y Sofía, la niña de 9, que tenía miedo de la nueva escuela, descubrió en Puebla que tenía un don para enseñar. Empezó a ayudar a otras niñas con sus tareas, y ese don que despertó en un pueblo pequeño de México sería el mismo don con el que años después se convertiría en maestra. Nada de eso habría pasado si Dios hubiera respondido de la manera que Elena pedía. Ni el trabajo en la ciudad, ni la iglesia grande, ni la comodidad de lo conocido. Dios dijo no a todo eso. Y con ese no construyó algo que Elena no habría podido imaginar ni en sus mejores sueños. Quiero hablarte directamente ahora. Si estás en el silencio de Dios en este momento, si llevas días, semanas, meses orando y sintiendo que el cielo está cerrado, quiero que escuches esto con todo tu corazón. El silencio de Dios no es señal de que Dios no te escucha. Es señal de que está trabajando en lugares que tú todavía no puedes ver. El rey David lo entendió cuando escribió, ¿hasta cuándo, Señor? Y en el mismo Salmo, apenas unos versículos después, escribió, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Ves lo que hizo David? No esperó a que las circunstancias cambiaran para cambiar su manera de pensar. En medio del mismo dolor, eligió confiar. No porque entendiera, sino porque recordó quién es Dios. E Isaías nos recuerda, sus pensamientos no son los nuestros. Sus caminos no son los nuestros. Y eso, que podría sonar frustrante cuando estamos en el dolor, es en realidad la mejor noticia del universo. Porque significa que Dios no está limitado por tu situación. No está limitado por tu economía, ni por lo que el médico dijo, ni por las puertas que se cerraron, ni por las personas que te fallaron, ni por los años que parecen perdidos. Él puede hacer en una semana lo que tú no podrías hacer en 10 años. Puede abrir en un momento lo que estuvo cerrado por décadas. Puede tomar el capítulo más oscuro de tu historia y convertirlo en el testimonio más poderoso de tu vida. Pero para eso, a veces necesita que entres en el silencio. Que dejes de intentar resolver y empieces a confiar. Que cambies tu oración de dame esto, a haz tu voluntad y dame la fuerza para aceptarla.
Elena me dijo algo al final de nuestra conversación que no he podido sacarme de la mente. Antes del silencio, yo creía en Dios. Después del silencio, yo conozco a Dios. Y esa diferencia lo es todo. Si hoy estás en el silencio, si la prueba te tiene al límite, si has orado y no has recibido respuesta, quiero que hagas una sola cosa antes de cerrar este video. Dile a Dios, en voz alta o en tu corazón, esto. Dios, no entiendo. Pero no me sueltes. 6 palabras. Eso es todo. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que tener la fe perfecta. Solo esas 6 palabras son suficientes para mantenerte en la mano de Dios mientras Él trabaja en lo que no puedes ver. Si este vídeo tocó algo en tu corazón hoy, te pido que lo compartas con alguien que también esté en el silencio. Porque quizás la razón por la que llegaste a este vídeo no fue solo para ti. Fue para que pudieras ser el puente que lleva este mensaje a alguien que lo necesita desesperadamente. Y si quieres seguir escuchando historias de fe como esta, historias que te desafían y te consuelan al mismo tiempo, te invito a suscribirte a este canal. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima. Y recuerda, el silencio de Dios nunca es el final de la historia. Es el espacio donde Él está escribiendo el capítulo más importante.